Domingo 6 de marzo del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos que nos pueda acompañar hasta el final de esta enseñanza. No sin antes agradecer también a todos aquellos quienes siguen estas predicaciones. A nombre de la Primera Iglesia Bautista, gracias por su tiempo, pero sobre todo, más que gracias, rogamos al Señor que puedan aprovechar todo lo que el Señor también comparte a este lugar en relación a la palabra. Nuestra intención es bendecir sus vidas, también hablarles con la verdad. No pretendemos ni vestir ni acomodar la verdad, sino expresarla lo más fiel posible que podamos hacerlo. Quiero invitarle a que podamos elevar una oración antes de entrar de lleno a la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana. Tu nombre es grande, honrado, dice desde donde nace el sol hasta donde se oculta, es decir, en todo el mundo, Señor. Tú eres digno, eres santo, eres bueno, eres misericordioso, eres justo, eres eterno, nunca cambias, Padre. Por lo cual tu nombre debe ser exaltado, honrado y glorificado, es lo que hemos hecho. Ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra, no sin antes suplicarte todo aquello que pretende interferir. Así como el agricultor prepara el campo, Señor, de la mejor manera, suplicamos que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones para la semilla de tu palabra, que pueda germinar y dar el fruto para el cual tú lo has enviado en tiempo oportuno, y que podamos nosotros, Señor, a través de la ayuda de tu Santo Espíritu, obedecerla. Abre tu palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo, amén. Acompáñenme al Salmo capítulo 1. Vamos a dar lectura a los 6 versículos para continuar nuestra exposición. Dice la bendita palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malvados perecerá. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Estamos hablando en este capítulo 1 del libro de los Salmos sobre principios para una vida dichosa y próspera. Yo le había hecho una pregunta cuando inicié la primera parte de este mensaje. ¿No le gustaría a usted ahorrarse problemas? Platicando o predicando en otro lugar este mensaje, le decía a los hermanos: ¿cuántos problemas hubiese ahorrado usted si hubiese conocido lo que ahora conoce años atrás? ¿En qué tantos problemas no se hubiese metido si hubiese respetado los principios de vida que ahora usted conoce? Nos hubiese ahorrado dolor innecesario, llanto innecesario, aún enfermedades innecesarias. Esa es la voluntad de nuestro Dios al darnos su palabra. Su palabra es vida. Su palabra nos ayuda, aún a pesar de que estemos en un mundo caído a causa del pecado. Podemos tener cierto tipo de circunstancias, aflicción, diría Jesucristo, pero no es la constante que impera en la voluntad de Dios. Es decir, Dios no es lo que quiere para toda la vida, para una persona. Dios ha reservado a través de la bendición de obedecer su palabra, dicha y prosperidad. Eso es lo que el escritor bíblico ha estado enfatizando. El viernes, a modo de resumen, para que yo lo ponga al corriente, si usted no tuvo la oportunidad de estar con nosotros, o si no ha escuchado la predicación del viernes, solo permítame sintetizarle el mensaje del viernes. El viernes revisamos 2 de 4 principios, los 2 primeros principios para que usted tenga una vida dichosa y próspera. El primero es vivir apartado de toda clase de mal.
no dejarse influenciar por pensamientos perversos, no imitar la conducta de gente que no conoce a Dios y no sentirse o acomodarse en el pecado, no permitir que el pecado llegue a nuestra vida, sentarnos y echar raíces en él, no acomodarse, hay que sacudirse el pecado. El segundo principio del que hablamos tiene que ver con amar la palabra. ¿Quiere usted una vida dichosa y próspera? Ame al Dios de la palabra, ame su palabra, llene su corazón, que la palabra le cambie. Lo que antes le gustaba en pecado, la palabra tiene la capacidad de cambiar las inclinaciones, deseos, anhelos. Si no le pasa a Dios o no tolera a Dios, no se preocupe, déle oportunidad a la palabra y la palabra se va a encargar de crear lo que usted no puede hacer. Ninguno de nosotros se inclina a amar a Dios, a tolerar a Dios por fuerza propia. Es decir, por méritos propios, por recursos propios, utilizamos la fuerza de Dios, es decir, de su fortaleza, de su intervención en nuestros corazones. Lo voy a decir de esta forma, como dijo Jeremías: solo un corazón de piedra no puede sentirse gozoso delante de Dios, pero Dios puede cambiar el corazón de piedra y darnos un corazón que sienta, un corazón de carne, dice Jeremías. Eso lo hace la palabra, por eso hay que amarla, dice el salmista. Porque al amarla, lo que produce ese amor, lo que ese Dios a través de su mensaje nos da, transforma nuestra forma de pensar, de actuar, nos ayuda a discernir. Eso es a través de la meditación, ha dicho el salmista. La meditación nos va a permitir entender la voluntad de Dios de forma adecuada. Y al entender la voluntad de Dios de forma adecuada, meditándola día y noche, nos va a ayudar a ser precavidos con el mal. Eso ha dicho hasta el momento el salmista. Hoy quiero continuar con los últimos dos principios que para una vida dichosa y próspera. Quiero abordar los últimos dos principios que están contenidos de los versículos 4 al 6. El tercer principio que nos va a ayudar a vivir una vida de provecho, dichosa, tranquila, calmada, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, dice lo siguiente: cuidar la vida de inversiones inseguras. ¿Quiere usted tener dicha? Cuide su vida de no malinvertirla. Cuide su vida en aquello que lo invierte. El Salmo dice de la siguiente forma, versos 4 y 5. Mientras que acaba de decir el versículo 2 y 3, el justo que invierte su tiempo con Dios tiene una vida distinta, separada del mal. Aprende a vivir una vida que no se deje influenciar ni en pensamiento ni en conducta, y mucho menos a levantar su morada entre los pecadores, es decir, a sentirse cómodo pecando, gracias a la palabra, dice el salmista. Y el resultado que produce es el versículo 3, una vida firme, fructífera, saludable, nutrida, de comunión cercana con Dios. Firme, fija, dice, un árbol robusto. Eso habla de permanencia, de seguridad, de tranquilidad, de fortaleza. Todo ello derivado de las corrientes de aguas, es decir, tiene un fundamento firme, una vida estable, una vida segura. Porque no es lo mismo la paja, el tamo, la cascarilla del trigo a un árbol. No resisten los dos el mismo viento, dice el salmista. Lo que empieza a describir el verso 4, el salmista nos quiere hacer entrar en razón al explicarnos por qué no nos conviene invertir mal la vida. ¿Qué es invertir mal la vida? Invertir mal la vida implica vivir sin Dios. Vivir sin Dios es ruina total, es caminar hacia la ruina segura. Lo único que se va a encontrar sin vivir de Dios al final del camino, aunque se haya vivido bien, es ruina, no hay otra cosa. Eso es lo que dice el salmista, y mire cómo lo expresa. Verso 4. Mientras al justo le va bien, mientras al justo le va estable, próspero, todo lo que hace prosperará. Dice, pero no es así con aquel que elige mal invertir su vida en despreciar a Dios, en vivir como un malvado, como alguien que no se sujeta, que no ama y que no quiere conocer a Dios. No así los malos.
Y luego esa expresión, que son como el tamo que arrebata el viento. El salmista nos recuerda que el adjetivo, por cierto, el sustantivo rasha, que es malo, aquel que no conoce a Dios, que no teme a Dios, que es inmoral, malvado, injusto en su forma de vivir, aquellos, dice el escritor bíblico, son como la cascarilla del trigo. Le explico el proceso cultural de los agricultores que utilizaban para limpiar sobre todo el grano del trigo. Cuando ellos limpiaban el grano del trigo había 3 procesos principales. Primero, después de cortar, dejar en el piso tendían generalmente el trigo, le pasaban lo que es la trilla, es una especie como de esos tipos de avalanchas, era una maderita que tenía unos dientes que hacía que lo jalaran 2 animalitos, se subía una persona y esa cosa iba separando el grano de los gajos del trigo, de los brazos del trigo. Cuando quedaba todavía el grano, mezclado todavía con parte de las hojas, con las cascarillas, seguía otro proceso que le llamaban el de aventar. El aventar se hacía generalmente en las tardes y se aprovechaban las brisas que soplaban por la zona. ¿Qué se hacía entonces? Con una herramienta llamada horquilla, para nosotros lo que algunos dicen un trinchante o tridente, algo parecido a eso, horquilla le llamaban a ellos. Lo que hacían era a la cierta hora de la tarde, cuando corría un aire, para seguir separando el grano del trigo, del resto de la paja, del resto de lo que no sirve, porque esa es la idea que enfatiza el escritor, lo aventaban al aire y cuando lo aventaban al aire, el aire se llevaba el desperdicio, el aire se llevaba lo que no servía para nada, ni alimentar, ni nada por el estilo, y caía el grano. Otro proceso que todavía faltaba era el del cernir, que dicen, que se utilizaba una especie de cernidor. En ese se sacudían los restos de los granos que todavía le quedaban pequeñas basuritas o cascaritas. Entonces lo que hacían no es parecido a lo que a veces uno hace cuando está soplando, por ejemplo. No sé si usted ha dado de comer a los loritos, por ejemplo, australianos, el alpiste. Ellos comen y dejan mezclado la cascarita con el grano todavía entero. Cuando uno sacude eso y sopla, el grano entero queda todavía y la cascarita sale volando fácilmente, no se sostiene. Lo que el escritor bíblico está diciendo es lo siguiente, utilizando la figura del campo, la figura de aventar al aire. Esto está diciendo, el que vive sin Dios tiene una vida tan insegura como esas basuritas, como esas cascaritas. La palabra hebrea para tamo es motz. Y motz es la cascarita del trigo. No se usaba para nada. ¿Sabe para qué servía? Para atizar el fuego. ¿Qué está diciendo el escritor? El que vive sin Dios es como el tamo, efímero, sin raíces, sin vida, sin provecho. Fácilmente lo arrastra cualquier viento. El viento en la Biblia a veces es utilizado como sinónimo de juicio. La Biblia una y otra vez les menciona un pasaje nada más al respecto, pero usted puede investigar y encontrar más pasajes. Oseas capítulo 13:3, ahí dice que a veces Dios en forma ilustrada utiliza el viento como sinónimo de juicio sobre la vida de los pecadores, sobre la vida de aquellos que rechazan su ley, que lo rechazan a Él. El salmista entonces está diciendo: mientras el justo es un árbol fuerte, firme, seguro en las manos de Dios, nutrido en comunión, aquel que desprecia a Dios está invirtiendo su vida en algo totalmente inseguro, está desperdiciando su vida. La vida del malvado sin Dios es un desperdicio sin firmeza, que cuando llegue el aire fuerte se lo va a llevar y no va a tener forma de sostenerse. ¿Cuánta gente no se ha suicidado por diversas crisis mundiales? ¿Cuánta gente no se ha matado? ¿Cuánta gente no se mató cuando empezaron a hablar de guerras? ¿Cuánta gente no se ha matado cuando han quebrado sus negocios? Es que vivían como la paja, que llegó el viento y no tuvieron forma de sostenerse. Porque a la par de ellos ha habido gente también que han tenido peores situaciones, peores condiciones de vida, y ahí siguen todavía. ¿Qué los ha sostenido?
es que su vida depende de Dios, está junto a corrientes de aguas que le dan firmeza, seguridad, tranquilidad, aún en medio de la tormenta. Un árbol de raíces firmes resiste más que la paja ante la tormenta. O diría Jesucristo en el Nuevo Testamento, el que construye sobre arena, cuando llega la tormenta no puede estar firme, se lo lleva la tormenta. Pero el que construye sobre roca es firme su casa. Esa es la idea que está dando aquí. Quien vive sin Dios es como ese tamo, esa cascarilla, que cuando el juicio llegue no va a poder resistir, es inseguro. ¿De qué nos sirve invertir 50, 60, 70 años en esta tierra viviendo bien pero sin Dios? Pueden compensar 50, 60, 70 años, toda una eternidad de castigo. Nunca lo van a compensar. Es sembrar sobre lo inseguro, es invertir a saco roto, despreciar a Dios. Si vive bien aquí por la gracia de Dios, considera a Dios en su vida. Ame a Dios, busque a Dios. Y si va a vivir mejor después, eso es lo que Dios de alguna forma decide. Si así va a ser, entonces hay que vivir con Dios. Pero no haga la malversación de su vida, la mala inversión de pretender vivir bien aquí y despreciar a Dios. Es lo peor que se puede hacer. Creer que lo que en esta vida se va a llevar no es seguro. Este es el lobby, yo les he comentado en alguna ocasión, no es nuestra residencia final. Somos peregrinos, estamos de paso. ¿Quién de los que han hecho fortuna y riqueza sin Dios han podido mantener su vida en esta tierra? Han cruzado. Y si han cruzado sin Cristo, van a descubrir como aquel desdichado rico que narra Lucas en el capítulo 16. Gozó en esta tierra. Su mal no fue gozar, su mal fue no considerar a Dios en su vida. Ese es el problema. No es que fue rico, el problema fue que no contempló a Dios y quiso vivir solamente bien sin Dios. Ese es el problema. Lo que lo llevó al infierno no es ser rico, lo que lo llevó al infierno fue despreciar a Dios, porque eso lleva al infierno. Despreciar a Jesucristo, eso lleva al infierno. No ser rico, ni siquiera ser meramente malo, sino despreciar a Dios trae como consecuencia ser malo y despreciar la vida que Él da. El salmista está diciendo, vivir sin Dios es ruina. No te vas a sostener. Va a llegar un momento en el cual cuando llegue la tormenta te va a llevar y te va a arrastrar. No vas a tener de dónde agarrarte. Todo lo que invertiste no te va a servir de nada, es un desperdicio. Esa es la idea que enfatiza el escritor. Aunque el malvado viva en abundancia y con alegría 50, 60 años, pero sin camina, sin Dios, es como el tamo que desperdicia su vida, que al final del camino va destinado al fuego. Eso enfatiza el salmista. Si usted contrasta este pensamiento a la luz del Nuevo Testamento, está enfatizando. ¿De qué sirve vivir bien sin Dios si estamos caminando a condenación? Porque eso es precisamente lo que dice el versículo 5. Mire qué dice el versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Le pongo ahí una imagen ilustrativa sobre qué significa no levantarse en el juicio. Es una forma en la que el escritor bíblico está diciendo lo siguiente. Si usted quiere tener una vida dichosa y próspera, no viva como la paja, dice. No viva como el tamo, viva como el árbol, dependiendo de Dios. No desperdiciando, no de forma insegura, porque no solo es caminar una ruina segura. Imagínese perderlo todo y todavía llegar a la eternidad y pasar a condenación. Ese es el asunto que describe el versículo 5. El problema con aquella gente que desprecia a Dios es que no solo está invirtiendo su vida aquí de forma insegura, sino que aún después en la eternidad no va a llegar como inocente a su juicio. Llega como alguien totalmente culpable. La expresión no se levantarán por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Quiere decir que no son inocentes y que van solamente a recibir sentencia. Que no hay arreglo.
Ya no hay forma de resolver su situación. Ya no hay manera de cambiar el veredicto. Su sentencia está dictada. Ya su suerte está decidida desde aquí. Desde la actitud que él tuvo hacia Dios en esta tierra, decidió automáticamente si iba a llegar a ese juicio siendo declarado por amor de Dios inocente o ya culpable para recibir sentencia. El salmista dice: quien vive sin Dios no solo es efímera su vida, un desperdicio, inseguro, sino que cuando le toque comparecer ante el juez, y aquí trae la idea el salmista de juez. Juan 5, Jesús dice: Dios es juez y el juez, mi Padre me ha dado el juicio. Dios es el juez eterno, quien le ha concedido a su Hijo el privilegio de juzgar con él. Ese juez bajó un día a esta tierra y nos dijo: te ofrezco la tregua, arreglemos nuestra situación. La debes toda, eres totalmente culpable, la evidencia es abrumadora en tu contra, pero te ofrezco la posibilidad de pagar la deuda. Yo asumo tu culpa y yo te declaro inocente por lo que voy a hacer por ti. ¿Estás de acuerdo? Cuando le decimos sí a Jesucristo, eso es lo que estamos haciendo. Pero el que le dice no, entonces su deuda sigue corriendo, y cuando cruce la eternidad hay una deuda pendiente que tiene que pagar, y lo peor es que no va a tener para pagar. Y no solo no va a tener para pagar, es culpable. No llega como el jurado a dictar sentencia sobre otro, llega como el acusado en el banquillo de los acusados. Eso es no levantarse en el juicio. ¿De qué nos sirve vivir bien aquí? Desperdiciar la oportunidad que Dios nos da de tener una vida mundanamente hablando dichosa y próspera, pero estar en malos términos con el juez. Eso no es una vida dichosa en el amplio sentido de la palabra. ¿Puede algún narco disfrutar plenamente lo que gana? Toda su riqueza, toda la vida se la pasan corriendo y huyendo los principales. Hay varias... por la cuestión de los vecinos, me toca escuchar a veces cada canto, pero hay varios de ellos en los que cuentan, andan a las carreras, angustiados, preocupados, enfermos algunos de ellos, porque es una vida difícil la que llevan de maldad. Tarde que temprano la envidia, tienen tantos enemigos, no disfrutan, tienen mucho, pero no disfrutan. Eso no es una vida dichosa. La vida de elegir maldad, la vida de elegir estar en contra de los principios de Dios, no permiten disfrutar esta vida de forma dichosa y plena. Y más aún si se está en contra de la autoridad, si hay una deuda pendiente con la autoridad. Entendamos algo: el hombre sin Dios le debe al juez, está en malos términos con el juez y nunca va a disfrutar una vida dichosa y próspera en la condición de culpable, en la condición de condenado. Es una vida insegura, de ruina, de bancarrota. Aunque sonría y lo tenga aparentemente todo, al final es bancarrota, al final es condenación. Eso está diciendo el salmista. ¿Quieres una vida que puedas disfrutar de manera plena? Ponte a cuentas con el juez, porque si no lo haces, vas a llegar, no solo vas a tener una vida insegura en esta tierra, sino que aún tu eternidad vas a llegar delante del juez como el culpable. Y no solo eso, dice la otra parte del texto: ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué quiere decir? Oye, si no te agradó estar, lo voy a decir en términos coloquiales y un poquito más contextualizado. Si nunca te sentiste bien entre los hermanos, menos te vas a sentir bien entre los santos ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que no eres afina y ellos no son afina. Entonces lo más natural y normal y lógico es que tú no estés ahí. Es que estás eligiendo no estar ahí. Esa es la cuestión. Cuando dice entonces el salmista, y no solo eso, se resume en esto: no van a hallar descanso ni en la eternidad. No van a descanso los malvados. No van a tener parte entre aquellos que aman a Dios. Dios tiene reservado un descanso para los justos, los que aman a Dios. Pero el malvado no solo vive una vida insegura aquí, la inseguridad afecta a la eternidad también. Y a la eternidad, si van en malos términos con el juez, llegan como culpables y no van a tener una morada de reposo. Van a tener una celda de tormento y castigo.
Esa es la idea que está enfatizando. ¿Le parece algo? ¿Le suena familiar el mensaje? Es el Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Alguien dijo por ahí que algunos de ustedes quizás piensen, ¿está el Evangelio contenido en el Antiguo Testamento? La iglesia del primer siglo predicaba el Evangelio a través del Antiguo Testamento y la vida de Jesucristo. Ambas embonan a la perfección. Una explica a la otra. Ambas explican. Alguien dijo, ¿por qué? Si usted me pregunta, ¿por qué predico a veces de esto? Porque quiero mostrarle que el Evangelio tiene sus raíces y fuente en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está fundado, se explican los dos a la perfección. Y esta idea que toma el escritor bíblico es el corazón de Dios, es el mensaje de Dios contenido en la escritura del Evangelio. Y esto va para aquel que se rehúsa a creer en Dios. Tenga cuidado porque está invirtiendo su vida de una forma insegura. Está caminando hacia su ruina, hacia una condenación en el cual el juez no le va a perdonar la deuda a menos que usted decida ponerse a cuentas con el juez aquí, quien es Cristo. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol Pablo. Hoy es, porque cruzando la eternidad no hay salvación, hay condenación para el que rechazó a Jesucristo en esta tierra. Eso enfatiza el salmista. Quiere una vida dichosa y provechosa, póngase a cuentas con el juez. No despilfarre el tiempo de vida que Dios le da viviendo en contra de su voluntad, en contra del juez. Considere a Dios. Mire qué dice la Escritura. Juan 3:18, Nueva Traducción Viviente. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él en esta tierra ya ha sido condenado. Alguien puede decir, ¿cómo sabes que vas a ir al cielo? Sencillo. Jesús dice, porque el que cree en Él aquí ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree aquí sigue muerto y va a pasar a mayor muerte. Sigue condenado, ya ha sido condenado. ¿Sabe qué significa eso? Que la sentencia está dictada. El pecador nada más va a ir a recoger frente al gran trono blanco la sentencia de su condena. Eso es lo que el salmista está enfatizando. La vida dichosa empieza en ponerse a cuentas con el juez. La vida dichosa consiste en cuidar dónde estoy invirtiendo y cómo estoy invirtiendo mi vida. ¿Estoy invirtiendo mi vida en lo perdurable o en lo pasajero? ¿Estoy invirtiendo mi vida para llegar un día delante de Dios y escuchar las palabras bendito del Señor, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor? ¿O acaso escucharemos las otras palabras? Apartaos de mí. ¿De qué forma estamos viviendo? La vida dichosa implica, dice el salmista, en vivir a cuentas con el juez, no como los malvados. Y luego en el contraste que hace el salmista de la vida de un justo y la vida de un malvado, en ese contraste su intención es mostrarnos qué crees que vale la pena, vivir bien o vivir mal. Porque vivir bien es amar a Dios y ser como un árbol. Vivir mal es como el malvado, que es como la paja. Entre el árbol y la paja y la cascarilla no hay comparación. Es desperdicio. Y finalmente en el versículo 6 está contenido el cuarto principio que nos va a permitir una vida de dicha y prosperidad. Confiar en Dios y ser justos. Fíjese que lo uno ocasiona lo otro. Usted no puede ser justo sin confiar en Dios. Y usted no puede confiar en Dios sin ser justo. Porque es causa y efecto. ¿Qué causa que yo sea justo? ¿Qué produce que yo sea justo? Que yo confíe en Dios. ¿Y qué me lleva a confiar en Dios? Es un círculo. Se alimenta, se retroalimenta. El Salmo dice de la siguiente forma: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Permítame explicarle a la luz de todo el Salmo qué es lo que está diciendo el escritor bíblico. El salmista está diciendo lo siguiente: ¿por qué una persona que ama a Dios puede abstenerse del mal, puede amar la palabra y puede recibir los beneficios descritos en el verso 3? ¿Y por qué un malo
le va a ir como describe el versículo 4 y 5. El salmista nos dice, este es el meollo del asunto. Este es el origen y la clave que tenemos que entender. Todo esto parte de Dios. ¿Quiere usted una vida dichosa y próspera? Aquí está el origen. El origen es que Dios nos conozca. El origen es tener una relación con Dios. Eso significa el verbo conocer. Si usted tiene alguna otra traducción contemporánea, es probable que diga porque Jehová cuida. Porque la idea implícita también es esa. La idea es que si yo conozco a Dios, Dios se va a hacer cargo de mi vida. Dios va a ser la fuente de mi dicha, de mi prosperidad. Pero la manera en que traduce la Reina Valera 60, al igual como traduce la Biblia de las Américas, cuando uno junta esas dos traducciones y las otras que puede encontrar más contemporánea, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy o alguna otra, la idea es que Dios es la fuente, la razón de por qué las cosas se dan como se dan. ¿Por qué un justo prospera? ¿Por qué un justo puede ser bienaventurado? ¿Por qué un malo recibe condena? ¿Por qué un malo invierte mal su vida y de forma insegura como el tamo? Porque eso parte de cómo se relacionan con Dios. De acuerdo a la relación que se tenga con Dios, o es un resultado o es el otro, o es una vida o es la otra. Eso está diciendo el salmista. ¿Quiere usted una vida dichosa y próspera? Dice el salmista. Confiemos en Dios. Que Dios nos conozca. Tengamos una relación. Cuando esa expresión, el camino de los justos, es decir, para Dios no son extraños. Dios conoce a aquellos que andan en sus caminos, es decir, Dios conoce a aquellos quienes les aman. Primer carta del apóstol Pablo, capítulo 2 del libro de Timoteo, verso 19. Tenemos un fundamento, este fundamento es firme, dice el apóstol Pablo. Dios conoce a los que son suyos. Y nos dice después, y todo aquel que es de Dios, parafraseando el texto, apártese del mal. Porque conocer a Dios aparta del mal. Conocer a Dios da como consecuencia y resultado apartarse del mal. Hay que tener una relación cercana con Dios. Eso es lo que el salmista está diciendo. Quiere una vida dichosa de alegría, plenitud. Busque a Dios, relaciónese con Dios, que Dios le conozca, que usted no sea un ajeno, un extraño. Eso nos capacita, conocer a Dios nos capacita. Dios a través de nosotros, cuando lo vamos conociendo, nos capacita para vivir una nueva vida, como nuevas criaturas. Solo una nueva criatura, un nacido de nuevo, puede abstenerse de no dejarse influenciar por los pensamientos del consejo de malos. Solo una nueva criatura puede resistir la mala influencia del camino de los pecadores. Solamente una nueva criatura puede evitar sentarse cómodo en la silla de los burladores. Solo una nueva criatura. ¿De dónde parte eso? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cuál es la razón principal para que eso se dé? El salmista dice, porque Dios conoce, porque tener relación con Dios cercana te va a capacitar para vivir una vida nueva, distinta, separada del mal, una vida que tenga otros deseos. Si no amabas la palabra, conocer a Dios te va a permitir tener una relación con Él, te va a hacer amar su palabra, meditar en Él y va a producir el fruto del verso 3. Te va a apartar de los malos, no va a permitir que vivas una vida infructífera, una vida miserable, insegura que va a condenar, no lo va a permitir. Y la razón, dice el salmista, es Dios. Jehová, Él conoce, Él tiene esa relación. Esta es la fuente de todo lo demás. Sin conocer a Dios no se puede amar su palabra, no se puede vivir distinto y solo se camina a condena. Eso enfatizó los versículos 4 y 5. Sin conocer a Dios se vive de una forma que va a condena segura y nada más. Pero el que conoce a Dios, la razón de todo lo bueno que pueda suceder en tu vida es Dios. Es conocer y tener relación con Dios. Eso nos capacita. Eso es lo que dice el escritor. Son muy oportunas las palabras del comentarista alemán Luis Alonso Schockel. Él dice lo siguiente: quien se ocupa de la ley de Dios, Dios se ocupa de su destino final.
Qué sabias palabras. Ocúpese de la ley de Dios y Dios se va a ocupar de su destino. Ocúpese de la ley de Dios, de amar a Dios, de conocer a Dios, y Dios se va a encargar de toda su vida, de asegurarle que usted no está viviendo como la paja, como el tamo, sino que vive como un roble fuerte, firme, que va a madurar y va a producir y va a cumplir el propósito de Dios para su vida. Cuando dice el texto, y todo lo que hace prosperará, el verso 3, por cierto, ¿para qué sirve un árbol de mangos? ¿Qué debe dar un árbol de mangos? Mangos. ¿Qué debe dar un árbol? Diría, ¿qué debe dar una vid? Uvas. Si no cumple con eso, no está cumpliendo su propósito. Lo que está diciendo el escritor, por cierto, con respecto a eso, es que aquel que ama a Dios y depende de Dios siempre va a cumplir con el propósito para el cual fue creado. Y el salmista enfatiza, todo eso solo es posible si se conoce a Dios. La razón de que el justo reciba bendición y el malo reciba castigo al final del camino es un Dios a quien se debe conocer. Es un Dios con el que nos debemos relacionar, que debemos ser justos, el camino de los justos. Sigue diciendo el texto, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Obedecer cada día a Dios implica recibir de parte de Dios una vida dichosa y próspera. La dicha y la prosperidad en esta vida dependen en cómo me relaciono con Dios y si le obedezco o no le obedezco cada día. Si Dios nos conoce, si Él sabe quiénes somos, entonces nuestra vida debería reflejar aspectos del carácter de Dios. Si digo conocer a Dios, debo parecerme a Él entonces. Ese es el concepto bíblico. Siempre lo enfatiza la Escritura. Quien no tiene una relación con Dios, lo refleja también en su forma de vida. Eso nos ha dicho el salmista. Quien conoce a Dios y quien es conocido por Dios se refleja en su forma de vida, dice el salmista. Porque el que tiene vida vive diferente, no vive como los malos, dice. Vive siempre siendo útil para los demás, siendo fructífero, siempre demostrando el amor de Dios a través de su vida, como un árbol demuestra su hoja verde, sus ramos, su tallo, su altura, su firmeza. Quien no teme a Dios, dice el salmista, quien no tiene una buena relación con ese Dios, vive como el tamo. Jesús nos recuerda esto. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Verso 21 dice, muchos, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Verso 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a mucha gente, en tu nombre echamos fuera muchos demonios. ¿Cómo concluye el texto? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Yo os diré, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la explicación más amplia que Jesús hace sobre qué significa, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Se lo digo de esta forma. La manera en que usted se relaciona con Dios hoy, aquí en esta tierra, si lo conoce o no lo conoce, y si Dios le conoce o no le conoce, eso determina si usted vive como paja, como algo inseguro que va a la condena, o si va a vivir como un roble que va a cruzar la eternidad a descanso, reposo y recompensa. La vida dichosa y próspera inicia con Dios, se mantiene con Dios y termina con Dios. Relacionarse con Él, esa es la fuente. ¿Cómo elegimos vivir entonces? Como un árbol cimentado firmemente sobre las corrientes de las aguas, o como la cáscara del trigo que cualquier viento lo va a arrastrar a la perdición y a la destrucción fácilmente. Esa es la pregunta que nos deja el salmista. ¿Cómo eliges vivir? ¿Cómo vas a vivir?
y considéralo, porque hay un juez eterno en el que, según te hayas relacionado con Él, te vas a presentar. O ante el tribunal de Cristo, o ante el gran trono blanco. Hay mucha diferencia entre uno y otro. El primero es para reposo, descanso y recompensa de lo que hayamos hecho en esta vida, no para condenación. En el tribunal de Cristo no se recoge condenación. Eso es el gran trono, el juicio ante el gran trono blanco. El que vivió confiando en Dios y fue como árbol plantado va al tribunal de Cristo. El que vivió como paja va al gran trono blanco, a condenación. El que vivió como árbol plantado junto a dependiendo de Dios, conociendo a Dios y siendo conocido por Dios. Quien no es un extraño para Dios escuchará, pásale al gozo, entra al gozo de tu Señor. El que vivió como paja va a escuchar, apártate de mí, hacedor de maldad. Voy concluyendo con estos textos. Salmo 37:5, Dios habla hoy. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. En conclusión, el ser humano es feliz a la medida que se relaciona íntimamente con Dios de la forma que el árbol se nutre junto a las fuentes de agua. La imagen del árbol afirma la importancia de vivir amparado en la ley divina que produce en las personas bienestar, seguridad, paz y prosperidad. La gente que ama a Dios tiene estabilidad y seguridad garantizada en la vida, no solo presente, sino en la porvenir. Las personas pecadoras están a la merced de los vientos caprichosos e inimaginables de la existencia humana, afirma el comentarista Samuel Pagan. Concluyo con este texto. Salmos 16, verso 11. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Así finaliza una vida dichosa. Así se cierra una vida dichosa. Pero para que eso sea una realidad, tenemos que determinar cómo vamos a vivir en relación a nuestro Dios. ¿Nos vamos a relacionar con Él? Si nos vamos a relacionar con Él, se va a reflejar en una vida que elija honrar a Dios a través de una vida justa, derecha, íntegra, como ha explicado el libro de Job. Pero todo eso parte en cómo me relaciono con Dios. ¿Quiere usted una vida dicha y justa? ¿Queremos una vida dicha y justa? Dios es la clave. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y permítame recordarle, ¿quiere una vida dichosa y próspera? Viva apartado de toda clase de mal. ¿Quiere una vida dichosa y próspera? Ame al Dios de la palabra y su palabra. ¿Quiere una vida próspera? Asegúrese de no estar invirtiendo mal su vida. ¿Quiere una vida próspera? Confíe en Dios y actúe de acuerdo a lo que Él espera de usted. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú has encerrado una maravillosa dicha y bendición al obedecerte. En la obediencia, hemos repetido a veces, oh Dios, nosotros, hay bendición. La bendición que contienes tú en la obediencia, Padre, es de dicha, de prosperidad. No como el mundo la pinta, no como la gente la pinta, Señor. No como el mundo piensa, sino que es una dicha y prosperidad que va más allá de las cuestiones meramente materiales. Trasciende incluso el tiempo, porque no solo es para el presente, sino aún para la eternidad, Señor. Y eso es conocerte. En tu palabra tú nos has dicho que nuestra vida eterna eres tú, Señor. Y tu Hijo amado nos dijo, la vida eterna es conocerte a ti, Señor, el Dios de nuestra salvación. Eso es la vida, es decir, tener una relación contigo es la fuente de toda vida próspera, Señor, de toda vida abundante. Eres tú. Así como le explicaste, oh Dios, un día a la mujer samaritana, que tú eres la fuente de vida, que tú eres la razón para adorar, para cantar, Padre, que tú eres la razón para tener nueva esperanza en esta vida, que tú eres la razón para tener felicidad, alegría, para devolvernos la vida, oh Dios, que el pecado quizás ha amargado.
Tú eres la fuente, Padre, de nuestra dicha. Tú eres la fuente de bendición. Tú eres el juez eterno, quien ha enviado a su Hijo amado Jesucristo y a través del cual nos ha concedido, oh Dios, escapar de una vida miserable, insegura, de una vida absurda, como dice el apóstol Pedro, Señor, de una vida vana a la cual se dirigía, Padre, solamente a perdición. De ahí nos has tomado y de ahí invitas al hombre que salga tan solamente con conocer a tu Hijo amado Jesucristo, creer en Él. Esa es la invitación que le haces al hombre hoy día, Padre, que te amen, que te busquen, que se arrepientan, que confíen en ti, que crean en ti, que te escuchen, Padre, que sigan tus pisadas. Eso es lo que nos pides, porque de eso depende nuestra dicha, no solo presente. Nuestra prosperidad aún en el futuro está en tus manos en la medida en que te conozcamos. Ayúdanos a caminar con firmeza. Ayúdanos a amar tu palabra para que podamos aborrecer el pecado. Ayúdanos, Señor, a invertir sabiamente nuestros días, todo el tiempo que nos concedes en este mundo, a invertirlo en lo que realmente va a redituar, no solo en este mundo, sino en la eternidad. Y eso es amarte a ti, Señor. Nada de este mundo nos vamos a poder llevar. Nada de este mundo tampoco vale la pena si te ofende a ti, Señor. Enséñanos y recuérdanos que lo efímero y lo pasajero que este mundo ofrece jamás se va a poder comparar con lo eterno, oh Dios, y lo dichoso que tú nos proporcionas a través de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a ver la vida, oh Dios, como tú la miras. Ayúdanos a ver que vivir sin ti es desperdiciar este tiempo, Señor. Es desperdiciar esta vida. Que lo mejor que podemos hacer es relacionarnos contigo, ponernos a cuentas contigo si no lo hemos hecho, porque tú eres un juez misericordioso, pero también justo, Padre. Eres un juez amoroso y nada de eso va a cambiar, Señor, sin importar cuánto tiempo pase. Tu amor y tu invitación para que nos relacionemos contigo, para que seamos conocidos por ti, para que el día que nos presentemos, escuchemos que podemos entrar a tu reposo por tu gracia y favor, que tú nos digas benditos. Esas son las palabras que queremos oír, pero sabemos, Padre, que todo ello parte de relacionarnos contigo a través de tu Hijo amado Jesucristo. Yo te suplico, Señor, por cada uno de los que escuchan, los que ya creemos en ti, que podamos seguir permaneciendo en confiar en ti y en reflejar una vida de justicia, Padre, que te agrade, en buscar tu justicia, como dice el Mateo 5:33, buscar tu reino y tu justicia primero, y sabemos que todo lo demás tú lo vas a añadir, Señor, pero todo parte de conocerte a ti, todo parte de amarte y seguirte. Por tanto te rogamos por aquellos de nuestras familias que aún no te conocen, si alguno escucha, Padre, este mensaje, que entienda que hay un camino de perdición sin ti, pero que tú les das la oportunidad el día de hoy de ponerse a cuentas a través de tu Hijo amado Jesucristo, que crean en ti, porque al creer en ti, Padre, es el primer paso de una vida que les va a traer dicha y prosperidad en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de las tormentas, Padre, como tú nos enseñaste en la vida de tus discípulos. Si en medio de la tormenta has de calmarla y llevar tranquilo a nuestra barca, o aún si no calmas la tormenta, pero nos llevas a puerto seguro, cualquiera que sea la forma, la dicha y la bendición está en tus manos solamente. Que puedan entender eso los que aún no te conocen y que reconozcan, Padre, que viven una vida insegura sin ti. Y cuando lo reconozcan, que vengan, se rindan a tus pies y que te pidan perdón, que se arrepientan, te entreguen todo el control de sus vidas y que te supliquen su perdón y misericordia, y que reconozcan que tú enviaste a tu Hijo amado a la cruz a vivir. Vino a esta tierra a vivir, morir, resucitar y ascender de nuevo, no sin antes de darnos la maravillosa promesa de que a través de Él únicamente tenemos, Padre, acceso a ti. Que entiendan eso, te lo rogamos y suplicamos en Jesucristo. Amén.